Hemos entrado, hermanos, en la recta final de este año. Estamos en uno de los meses más afanados por muchos. Por un lado, se acaba el colegio. Por otro lado, en los trabajos algunos ya tienen que rendir cuentas. Es uno de los meses más marketeados también para comprar muchísimas cosas. En noviembre fue el Ciber. Ahora te dicen que los últimos remates para que podamos seguir adquiriendo cosas. Es un mes deseado por muchos niños. Estamos próximos a la Navidad. Y cada año que pasa, el enfoque de lo que debería de ser celebrar la Navidad va cambiando. El tema de los regalos, qué se va a comer en esta fecha especial, qué se va a regalar a los niños, dónde se va a celebrar la Navidad, son preguntas que pueden llevarnos a afanarnos. Son preguntas que pueden llevarnos a preocuparnos. Y esto no solo a las personas que no conocen del Señor, sino también a los cristianos y también por un lado a la iglesia. Porque entramos en ese afán de qué vamos a regalarle a los niños. ¿Qué actividades debemos de realizar perdiendo el enfoque acerca de lo que realmente es la Navidad? Muchas personas se organizan en este tiempo para poder hacer actividades en las cuales ellos puedan regalar muchísimos regalos, hacer chocolatadas, entre otras cosas más, para poder brindar de una manera caritativa a estos niños. Pero también, hermanos, en medio de todo eso se va perdiendo el objetivo de la Navidad. Y muchas veces nosotros como padres olvidamos de enseñarle a nuestros hijos de qué se trata la Navidad. Y terminamos sucumbiendo en esta famosa frase que tal vez has escuchado por ahí. Es que aún ellos no entienden. Son solo niños. Cuando sean grandes entenderán. Es la alegría de un niño el poder recibir un regalo en estas fechas. Hermanos, ellos entienden cuando les empezamos a explicar. El problema somos nosotros los adultos los que los minimizamos y no pensamos que ellos pueden entender. Nosotros debemos de enseñarles la palabra del Señor. Nosotros, hermanos, celebramos en esta y todas las épocas del año una gran noticia. Y esta gran noticia es que Jesús, el Cristo, ha venido, que el Salvador del mundo nació, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, que nació en un pesebre cuando nadie pensaba, cuando nadie lo esperaba. Dios se hizo hombre. Y no solamente se quedó en un pesebre, como todos los años en esta fecha, cuando armamos ahí el nacimiento, se piensa que todavía sigue siendo un niño, sino que Él creció, caminó en medio de nosotros, sufrió lo que nosotros deberíamos de haber sufrido, fue obediente hasta la muerte y una muerte en la cruz por nuestros pecados. Él cargó toda la ira del Padre que estaba destinada para nosotros, para que nosotros por medio de Él podamos recibir el perdón de nuestros pecados y poder vivir una vida plena y en abundancia. Nosotros, hermanos, tenemos la seguridad de que Dios está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero nosotros somos los que tenemos que enseñarle a los niños qué significa la Navidad. Muchas veces los padres, hermanos, terminan cayendo en esto, ¿no? En estas fechas, a lo menos donde hay muchísimas actividades, los padres llevan a sus niños por aquí, por allá, por aquí, por allá, con la mentalidad de que puedan obtener la gran mayoría de regalos, pensando que se trata de eso, cuando en realidad no es así. Hoy, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias para poder meditar en el Evangelio de Mateo. El Evangelio de Mateo en el capítulo 1 de los versículos del 18 al 25. El Evangelio de Mateo, el capítulo 1, los versículos del 18 al 25, donde vamos a ver juntos como título de nuestro sermón, Emmanuel, Dios con nosotros. Ese es el título de nuestro sermón en esta mañana. Emmanuel, Dios con nosotros. Mateo capítulo 1, de los versículos del 18 al 25, que nos dice: el nacimiento de Jesucristo fue como sigue.
estando su madre María comprometida para casarse con José, antes de que se llevara a cabo el matrimonio, se halló que había concebido por obra del Espíritu Santo. Entonces José, su marido, siendo un hombre justo y no queriendo denunciarla públicamente, quiso abandonarla en secreto. Pero mientras pensaba en esto, se le apareció en sueños un ángel del Señor, diciéndole: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque el niño que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo, y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta, diciendo: He aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Cuando José despertó del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y tomó consigo a María como su mujer, y la conservó virgen hasta que dio a luz un hijo, y le puso por nombre Jesús. Vamos a orar. Maravilloso Señor, tú eres digno de recibir toda la gloria, toda la honra y todo el honor. Señor, háblanos tú en esta mañana por medio de la predicación de tu palabra. Ministra nuestros corazones, Señor. Ayúdanos, Señor, a enfocarnos de lo que realmente trata el poder recordar, Señor, y celebrar esta Navidad. Ayúdanos, Señor, a orientarnos, a tomar medidas, Señor, dentro de nuestro diario caminar, y a la vez también sigue renovando nuestra manera de pensar y llevándonos, Señor, a la estatura del varón perfecto que es en Cristo Jesús. Ministranos, Señor, por medio de ella, y haz con ella, con esta palabra tuya, Señor, lo que tú has determinado hacer en cada uno de nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Podemos sentarnos, hermanos. Vamos a ver algunas cosas en cuanto a qué significa Emmanuel, Dios con nosotros, y qué nos quiere decir este texto. Lo primero que tenemos que ver, hermanos, en cuanto a ello, es que hubo un nacimiento sobrenatural. Mateo nos brinda el marco, hermanos, de lo que él quiere enfatizar o acerca de lo que él quiere hablar en los siguientes versículos. Y por eso en el mismo versículo 18 inicia esta sección diciendo: y esto, el nacimiento de Jesucristo fue como sigue. El nacimiento de Jesucristo desde el punto de vista de José. Cuando nosotros leemos el Evangelio de Lucas, podemos mirar que nos habla más cómo lo vivió María. Pero Mateo, el autor, quiere afirmar que Jesús es el Cristo, que Jesús es el heredero al trono de David, que Jesús es el hijo de Abraham también, como lo dijo en el versículo 1 de Mateo de este mismo capítulo. Que él quiere manifestar lo grande de Jesucristo, que lo grande de Jesucristo no solamente tiene que ver con su genealogía, sino tiene que ver con algo más. Es aquel que viene a poner en orden las cosas. Es aquel que viene a dar solución al problema más grande que el hombre ha tenido. El problema del hombre más grande no son las deudas, no es la enfermedad, no es la muerte, no son circunstancias que uno puede atravesar en el día a día. No, el problema más grande que el hombre tenía y tiene todavía es el pecado. Porque el pecado había hecho una separación entre Dios y los hombres, y nosotros éramos esclavos del pecado. Hacíamos lo que el pecado nos demandaba, lo que nuestra carne nos llevaba. Estábamos bajo la ira de Dios. Éramos, dice, llevados por el príncipe de este mundo. Estábamos ciegos y lo único que hacíamos era pecar. Estábamos alejados de Dios. No queríamos buscar al Señor. Pero Dios en su gracia vino a traer una solución. Su nacimiento, hermanos, fue algo sobrenatural, porque fue a través de una concepción virginal, solamente obrado por medio de nuestro Dios. Por eso el versículo 18, Mateo continúa diciéndonos: estando su madre María comprometido para casarse con José, antes de que se llevara a cabo el matrimonio, la consumación, se halló que había concebido por obra del Espíritu Santo. Nuestro Señor Jesús fue concebido en el vientre de María cuando ésta era virgen. Ante este hecho, muchísimas personas también en este tiempo niegan que Jesús nació de una virgen. Piensan que es imposible que esto sea así. Pero hermanos, Dios
es Dios y no hay nada difícil para Él. Es lo que el ángel le dijo a María allá en Lucas 1:37, porque no hay nada imposible para Dios, porque Dios es el autor y creador de todo lo que existe. Una sola palabra suya bastó para poder crear todo lo que nosotros vemos. Solamente el hombre fue formado por el Señor, pero el Señor le dio aliento de vida y Él es el único que puede hacer cosas sobrenaturales. Aquel que creó los cielos y la tierra con el poder de su palabra, hermanos, ha hecho y puede hacer que una virgen pueda concebir. Y por ahí, hermanos, a menos que nuestro concepto de Dios sea de un Dios limitado en poder, no hay nada irracional en creer en la concepción virginal de Jesús. Nuestra fe descansa en lo que Dios ha revelado en su palabra. Y todo el pasaje nos enseña que Jesús nació de una virgen. ¿Y cuál es nuestra base bíblica? Ahí en el versículo 16 de este capítulo 1 de Mateo nos deja claro que José no es el padre biológico de Jesús. Si leemos nuevamente el versículo 16 nos dice: Jacob engendró a José, el marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Y el versículo 18 nos deja claro que aunque María estaba desposada con José, aún no se había consumado el matrimonio. Y por eso el mismo versículo nos dice, si volvemos a leer el 18, el nacimiento de Jesucristo fue así: estando su madre comprometida para casarse con José, antes de que se llevara a cabo el matrimonio, se halló que había concebido por obra del Espíritu Santo. En la cultura judía, hermanos, el proceso matrimonial se daba en 3 pasos. Los padres eran los responsables de escoger la pareja de su hijo, cosa que en estos días no ocurre así, ¿no? Los hijos son los que terminan escogiendo con quiénes se van a casar. Lo segundo es que se hacía una fiesta de compromiso o desposorio en la cual se intercambiaban regalos como garantía perpetua de su compromiso. Desde ese momento eran llamados esposo y esposa, como lo vemos también en el versículo 19. Si tú lees el versículo 19, dice José, su marido. Y si leemos el versículo 20, se nos dice María, tu mujer. Este compromiso, hermanos, no podía ser disuelto, sino por medio de una carta de divorcio. Y esto, hermanos, solamente se podía dar si alguno de los dos había sido infiel. Y si por ahí el esposo decía, no, yo quiero divorciarme de ella, para ello también tenía que haber 3 testigos, hermanos, para que puedan corroborar que eso ha ocurrido. También se acababa este compromiso si la persona o la pareja fallecía en ese tiempo y se le decía que había enviudado. Este proceso, hermanos, de desposamiento duraba 1 año y al cabo del año se terminaba celebrando la boda. Si lo plasmamos en nuestros tiempos, hermanos, esta sería la etapa del noviazgo, en el cual un joven con una señorita han hecho el compromiso de que los dos van a casarse y van a los dos a tener en un tiempo prudente el poder casarse. El problema es que a veces en este tiempo se alarga, ¿no? El noviazgo pasa 1 año, 2 años, 3 años y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué se alarga tanto? No debería alargarse mucho, simplemente si ya los dos tienen la resolución de casarse, pues simplemente se puedan casar. Además, hermanos, cuando leemos en el versículo 20 de Mateo, se nos dice que la concepción de María se le atribuye al Espíritu Santo y no a ningún nombre. Por eso, hermanos, nos dice cuando el Señor le habla o el ángel le habla a José: no temas recibir a María tu mujer, porque el niño que se ha engendrado
En ella es del Espíritu Santo. La fuente y origen de esta concepción se le atribuye al Espíritu Santo, como también nos dice Lucas 1:35. El ángel le respondió: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. Todo esto demuestra, hermanos, que es la enseñanza bíblica a la concepción virginal. Pero esta doctrina fundamental también tiene una base teológica. Y uno tendría que preguntarse, ¿es necesario creer en la concepción virginal si somos cristianos? Claro que sí. Y tal vez por ahí dice, ¿pero por qué? Porque Dios nos ha revelado en su palabra. Amados hermanos, todo lo que Dios nos revela en su palabra debe de ser creído. No creer algo que Dios ha revelado en su palabra simplemente tiene un adjetivo, y es ser desobedientes a su palabra y autoridad. Si nosotros no creemos esto, hermanos, que Dios ha revelado en su palabra, entonces también por ahí nada evitará que nosotros dejemos de creer cualquier otra cosa que Dios nos ha revelado en su palabra. Alguno de nosotros podría decir, sí creo en esto, pero no creo en lo otro. Esto simplemente nos lleva a que tal vez no estamos confiando plenamente en la palabra del Señor. A la vez también, hermanos, era necesario para preservar el hecho de que la segunda persona de la Trinidad se ha unido, no a una persona, sino más bien a nuestra naturaleza humana, no a la naturaleza divina, sino a nuestra naturaleza, porque tenía que hacerse hombre. Y a la vez también, hermanos, ¿por qué tuvo que darse esta concepción virginal? Porque era necesario para la obra de la redención. La persona que vino a efectuar la redención no puede ser cualquier persona sino Dios mismo. Pero tal vez uno se pregunte, ¿pero por qué Dios mismo? Porque la ofensa que el hombre le había hecho, que había pecado contra Dios, era tan grande que ningún sacrificio humano podía aplacar toda la justicia de Dios. No podía satisfacer aquella justicia. Es por eso que la ofrenda tenía que tener la altura de Dios. Pero como también la ofensa lo había hecho un hombre también tenía que presentar esa ofrenda. Es por eso que Dios tuvo que hacerse hombre. Y por eso nuestro Señor Jesús es 100% Dios y 100% hombre. Y Él fue el perfecto sacrificio para que nosotros podamos ahora estar en paz con nuestro amado Padre Celestial. Cuando José, hermanos, se entera de que María está embarazada, rápidamente él piensa en disolver su matrimonio, pues él piensa que tiene los motivos suficientes. La ley está de su lado. Él pensaba, como era obvio, que María lo había engañado, pero por amor a ella y evitar exponerla, hermanos, a todo este proceso legal que podía entablar, él prefiere una opción muy práctica, digamos, para no terminar dañándola. Él pide el divorcio en silencio, como darle una carta de repudio y dejarla en secreto. La Biblia, hermanos, menciona el carácter justo de este hombre y el amor profundo que él siente por María y su actuar en consecuencia de esto. Es por eso que cuando nosotros leemos, hermano, ahí el versículo 19, se nos dice: entonces José, su marido, siendo un hombre justo, un hombre piadoso, un hombre que amaba a Dios, un hombre que seguía la ley de Dios, un hombre que caminaba bajo los estándares de Dios y no queriendo denunciarla públicamente, él quiso cuidarla, él quiso protegerla, él quiso guardarla. En otras palabras, él amaba a María. Y eso es lo que hace un hombre cuando ama a una mujer. La cuida, la protege, la guarda, se sacrifica por ella. A pesar de que esto pueda causar un daño a sí mismo, él decide amar a María
porque es lo que hace un hombre que ama al Señor, que cuida, guarda, como Dios también lo hace con su iglesia. Es por eso que Él quiso abandonarla en secreto. Pero hermanos, tenemos también que entender algo más. Como esto es una obra de Dios, Él mismo se encarga de manifestar y convencer a José que el embarazo de María es por completa obra de Dios y no producto del pecado de su esposa. Y por eso vamos a ver, hermanos, en segundo lugar, que Jesucristo es el Salvador. Los versículos 20 y 21 nos dicen: pero mientras pensaba en esto, se le apareció en sueños un ángel del Señor diciéndole: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque el niño que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo. Y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Mientras José está meditando en poder dejarla, en ese momento se le aparece un ángel que le ha dicho: José, hijo de David. Este no es un llamado, hermanos, cualquiera. Este es un llamado a su nombre de manera peculiar, ya que al recordarle su antepasado, quiere mostrarle que le va a decir algo importante, que el mensaje que se le va a mencionar a José es algo que él tiene que tener presente. Y este mensaje que se le va a decir es: José, no temas en recibir a María como tu mujer, porque ella está embarazada del Espíritu Santo. José, hermanos, no solo supo que el hijo de María fue concebida por obra del Espíritu Santo, sino que también le fue manifestado el propósito de la venida de este hijo. ¿Y cuál fue el propósito de la venida de este hijo? Salvar a su pueblo de sus pecados. A este niño se le va a colocar por nombre Jesús. En otras palabras, Jehová salva, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y eso fue lo que hizo nuestro Señor Jesús. Nos salvó de nuestros pecados, trajo reconciliación con el Padre, nos llevó a una relación permanente y constante con Él. Es una relación en la cual tú y yo podemos acercarnos las 24 horas del día, los 365 días del año, y poder decirle: Padre, aquí estoy. Señor, esta es mi situación. Señor, me encuentro angustiado. Señor, me encuentro atribulado. Señor, ayúdame. Y nuestro Padre Celestial nos escucha por lo que hizo ya Cristo Jesús en la cruz del Calvario. El velo del templo se rasgó, hermanos. Ahora tenemos salvación en Cristo Jesús. Y por eso, hermanos, podemos mirar lo grande y glorioso que es ese nombre que está por encima de todo nombre, que es el nombre de Jesús. No es meramente el nombre, sino lo que esto revela, hermanos, y es que es Jesús, y solamente Jesús es el Salvador del mundo. No hay otro camino hacia el Padre. Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y no solamente esto, hermanos, sino que hay tres cosas súper importantes en esta oración que no solo el mundo necesita oír, sino que también la iglesia de Cristo necesita oír. ¿Y cuáles son estas tres cosas? Lo primero, hermanos, es que solo Jesús nos puede salvar. Él no vino a intentar salvar a los pecadores. Él los salva perpetuamente. Desde el comienzo, desde el momento, hermanos, en que el creyente se arrepiente de sus pecados, nace de nuevo, la salvación está garantizada. No se puede perder la salvación. O como por ahí una pseudo predicadora que terminaba diciendo que ya el Señor ha ganado solamente el 60% de la salvación y que ahora el cristiano tiene que ganarse el otro 40% para que pueda llegar al cielo, para que pueda salvarse. Cuando en realidad, hermanos, esto no es así. Porque el Señor no vino a hacer un intento de la salvación y poder decir: bueno, ya gané un porcentaje, ahora ustedes tienen que esforzarse para poder ganarse la salvación. Hermanos, lo que la palabra de Dios nos enseña es que Jesús
salva. No intenta salvar, Él salva. Todos los que Él ha salvado son salvados. Su salvación es segura. Y por eso todo aquel que se acerca a Cristo, que ha nacido de nuevo, ahora le pertenece al Señor. Vayamos por un momento al Evangelio de Juan, hermanos, el capítulo 10 de los versículos del 27 al 29. Nos dice la palabra del Señor: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y jamás perecerán, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. Yo y el Padre somos uno, diría el versículo 30 también. Este es el Evangelio, hermanos. La salvación de nuestro Señor es plena, es completa. Negar esto es presentar un evangelio distinto al que el Señor Jesús. Es negar el poder omnipotente y perfecto de su sacrificio. Es presentar a un Cristo impotente, que su sacrificio en la cruz no fue suficiente para poder salvar. Eso es otro evangelio. Y además, hermanos, Jesús salvará a su pueblo. Pero ¿quiénes son su pueblo? Su pueblo son sus seguidores. Su pueblo son los que han rendido toda su vida a Jesús. Son los que han recibido a Él como su Rey y Salvador. Son los que han nacido de nuevo. Son aquellos que en vista de su nueva vida se someten a su autoridad. Aman al Señor Jesús. Son obedientes a su palabra. Quieren seguirlo. Porque ahora tienen una nueva vida, y esta es en Cristo Jesús. Y a la vez también, hermanos, Jesús nos salva de nuestros pecados. Él no nos salva con nuestros pecados, sino de nuestros pecados. Él no solo hace que los creyentes sean libres de la culpa del pecado y que de aquí, de lo que merecen sus pecados, sino también del poder reinante del pecado. Antes éramos esclavos del pecado, ahora ya no. Ahora somos libres en Cristo. Antes éramos esclavos de la ley, como diría Romanos 7, pero ahora somos libres de la ley. El pecado ya no es nuestro amo. Ahora el creyente puede decidir si peca o no peca, si obedece o no obedece. Ahora tenemos libertad en Cristo. Ahora el creyente quiere vivir por el Espíritu y no por la carne. Ahora el pecado ya no reina en los corazones de los hijos de Dios. Si bien todos los días luchamos, hermanos, porque todavía tenemos las secuelas del pecado, pero el pecado ya no es nuestro amo, ya no es nuestro Señor. Ahora nosotros podemos decir no. Y por eso, hermanos, solo los que viven una vida de obediencia a Dios en gratitud de lo que Cristo ha hecho allá en la cruz son los que morarán en las mansiones celestiales. Son los que aman a Cristo. Como el mismo Señor dijo, si me aman, van a obedecer mis mandamientos. Y por eso el creyente que ama a Cristo quiere, vive y obedece los mandamientos del Señor. Y si peca contra Él, simplemente se arrepiente y vuelve nuevamente al Señor. Cuán distinto, hermanos, es lo que se predica por ahí. Nosotros predicamos la perseverancia de los santos, pero por ahí se predica la perseverancia de los pecadores. Y por ahí te dicen, vive en desobediencia a Dios. No te preocupes, hermano, como aceptaste ya a Cristo como tu Señor y Salvador, ya aceptaste la salvación, ya eres salvo. Así que si tú sigues pecando, no hay ningún problema, ya estás salvo. Puedes seguir pecando, puedes seguir fallando, puedes seguir viviendo como el mundo vive, pero está bien, ya aceptaste a Cristo como tu Señor y Salvador. Eso, hermanos, es una vil mentira del diablo. Porque todo aquel que ha nacido de nuevo simplemente ya no es lo mismo que fue antes. Todo aquel que ha nacido de nuevo es una nueva creación en Cristo Jesús. Ahora tiene nuevos deseos. Ahora tiene nuevos afectos. Ahora quiere agradar a Dios. Quiere vivir para la gloria de Dios. Y preguntémonos por un momento, hermanos, ¿para quién queremos vivir todos los días? ¿Para nosotros mismos o para Dios?
¿A quién queremos agradar? ¿Al hombre o queremos realmente agradar a Dios? Ningún ser humano puede lograr la salvación por sí mismo. Solo en el Señor Jesús. Y su salvación es perfecta. Y esta nos lleva a vivir de acuerdo a la palabra de Dios con la ayuda del Espíritu Santo. Nuestras vidas, amados hermanos, donde todos los días luchamos, son tan frágiles y débiles que si nuestra salvación dependiera de nosotros, ya estaríamos tan lejos, hermanos. Jamás llegaríamos al cielo, pero gracias a Jesucristo, que Él es nuestro Salvador, que Él es perfecto, que Él vivió la vida que nosotros debimos haber vivido, y por eso es que por medio de Él podemos tener una plena salvación. Pero esto es a todo aquel que se rinde a Él con todo su ser, que hace de Cristo su Señor y Salvador, que disfruta de su gracia, que vive para su gloria. Esta es la gran noticia que como cristianos nosotros celebramos hoy, en esta y todas las épocas del año. Esta gran noticia que Jesús vino a este mundo para dar vida y vida en abundancia. Pero muchos hermanos no han entendido la grandeza y las implicaciones de esta buena noticia, y sus vidas en realidad no han sido transformadas por el Evangelio. Dios quiera que en ti y que en mí esta buena noticia pueda producir una transformación completa y nos llene de verdadero gozo y de una paz en nuestros corazones, y entendamos cuál es la verdadera razón que celebramos la Navidad. Hermanos, la Navidad es que Cristo vino al mundo a salvarnos, y Él nos ha dado una salvación plena, y Él sigue salvando a todos los hombres. Dios ha quitado las dudas de José. Él lo afirma y le dice que Dios enviará salvación a su pueblo. Lo que tanto el pueblo había estado esperando, lo que tanto habían estado anhelando, lo que tanto habían estado buscando. Dios va a enviar la salvación. Dios salvará a su pueblo, a todo el mundo, a través de Cristo Jesús. Hermanos, Dios mandó a Cristo, o Cristo vino a este mundo para salvarnos de nuestros pecados. Este pecado, hermanos, que cada día generaba una brecha enorme entre Dios y los hombres. Vino el Señor a reconciliarnos con el Padre, a tener ahora una relación personal con Él. Y esto, hermanos, debe llevarnos también a reflexionar cómo está nuestra relación con el Señor. ¿Cómo están nuestros tiempos en oración con el Señor? ¿Cómo estamos en nuestra meditación de la palabra del Señor? ¿Cómo estamos en nuestra vida diaria de poder vivir el Evangelio? ¿Cómo estamos aplicando su palabra a nuestra vida todos los días? Y esto nos tiene que llevar a reflexionar, hermanos, porque la vida que el Señor nos ha dado costó un alto precio, y a la vez esto no nos ha costado nada a nosotros, pero en gratitud de lo que Cristo hizo en la cruz, tenemos que vivir para su gloria. A la vez, hermanos, el Señor ha dado una gran noticia, esta gran noticia que produce gozo, esta promesa que nos ha alcanzado en su inmensa gracia. Pero no solamente nos ha dado esta promesa de que Jesús salvará a su pueblo, sino que también ha dado otra promesa que tenemos que ver. Y esta es que nos va a decir que Él se llamará también diciendo Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Leamos lo que dice los versículos 22 y 23. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta diciendo: He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros.
cuán importante es la palabra de Dios para poder afirmar la vida de las personas. Todo lo que estaba aconteciendo era solamente el cumplimiento de las profecías que Dios había hablado por medio de sus profetas acerca de la venida de Cristo. Todo lo que ha sucedido con respecto a María y su embarazo no es algo que ocurrió por casualidad, no fue por azar del destino, fue algo que Dios ya había hablado atrás por medio de sus profetas. Dios tiene el control de todo. Toda la obra de la salvación, hermano, no es algo que en ese momento a Dios se le ocurrió, yo voy a hacer de esta manera. No, es algo que Él ya tenía planeado. Es por eso que nosotros en sus manos del Señor, hermanos, podemos estar seguros que todo lo que vaya a ocurrir en nuestras vidas no es algo por casualidad. Es por eso que Romanos 8:28 nos dice que todo termina obrando para bien a los que le aman y han sido llamados conforme a su propósito. En la vida del creyente nada ocurre por casualidad. Los problemas que llegan a nosotros no son por casualidad. La dificultad de las circunstancias no son por casualidad. Es porque Dios tiene el control y está obrando y haciendo algo por medio de esas circunstancias. Todo esto, hermanos, ha ocurrido en cumplimiento a lo que Dios había profetizado 700 años atrás, antes que Mateo. Solo un Dios que controla la historia puede anunciar de antemano lo que va a hacer y se termina cumpliendo. Dios, por medio del profeta Isaías, había anunciado la venida de este Salvador allá en Isaías capítulo 7, el versículo 14, cuando Dios le dijo por medio del profeta al rey Acaz: por tanto el Señor mismo les dará esta señal. Miren, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. Pero ¿cómo Mateo aplica lo que Dios le dijo al rey Acaz en un contexto histórico en particular, cuando el pueblo asirio iba a invadir a Judá? La profecía, hermanos, de Isaías no fue para persuadir a Acaz de que confiara en Dios, sino de una confirmación futura de que Dios iba a estar con su pueblo. La gloria del Señor Jesús se basa, hermano, no solamente en este nombre, sino en lo que Él es. ¿Y qué es Él? El texto nos dice que Él iba a ser llamado Emmanuel. Él sería reconocido por su pueblo porque Él es la encarnación de Dios. La venida de Jesús es la venida de Dios. Su venida, hermanos, marcó una nueva era. Dios cumplió su promesa de realizar su pacto. Él había pactado hacer morada entre nosotros. La venida del Señor Jesús lo garantizó. Su venida lo demuestra. Y al ver a Jesús, no solamente vemos a Dios, sino que también Dios está con nosotros. Hermano, esto es algo verdadero, es algo real en nuestras vidas. Dios está con nosotros. Y el Señor está con nosotros todos los días, en todo momento. Y por eso el Señor Jesús mismo dijo, y Él habló, anunció: tengo que ir a hacer morada allá. Voy a hacerles morada y voy al Padre. Pero no los dejaré solos, sino que enviaré al Consolador. Y Él estará con ustedes. Dios está con nosotros. La palabra del Señor se cumplió en Cristo Jesús. La Trinidad obró en plena salvación en la concepción de Jesús. Y hermanos, podemos creerle nosotros a nuestro Señor. Es por eso que nosotros creemos que Jesucristo es Dios. Él es 100% Dios y fue también 100% hombre. Algunas sectas niegan a Jesús, no creen que Jesús es divino, pero nosotros creemos porque la palabra del Señor así nos enseña. Solamente Jesús nos puede revelar al Padre, porque ver a Jesús es ver al Padre, como Él mismo le dijo a Felipe: Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Cuando nosotros vemos, hermanos, en el Evangelio de Mateo, el capítulo 28, el versículo 20,
es algo muy interesante. Mateo ha iniciado diciendo que el profeta había anunciado que Emanuel sería llamado Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Pero allá en Mateo, el capítulo 28, el versículo 20, el mismo Señor Jesús prometió al final de este evangelio diciendo: he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Jesús, hermanos, es una persona sobrenatural, porque Él es Dios. Él es Dios mismo con nosotros. Y lo glorioso de su persona y obra conlleva que viniera al mundo de una manera especial, una concepción virginal. Y no solamente eso, Dios determinó que las personas que fueran el vehículo para su nacimiento y crianza fueran personas especiales también. Lo podemos ver en el hecho de María, la cual era una mujer piadosa. Y aunque el pasaje no nos dice mucho acerca de ella, pero sí nos dice algo, que María no se desposó con cualquier persona. Ella estaba desposada con un hombre piadoso. José es descrito como un hombre justo, como lo dice el versículo 19, José su marido, como era justo. Ella no se desposó con un no creyente. Ella no se casó en yugo desigual. Ella se comprometió en casamiento con un hombre justo, lo cual significa un hombre fiel en obedecer la palabra del Señor. Por eso, hermanos, los que están solteros tienen que anhelar casarse con un hombre y una mujer que ame al Señor. Todo por debajo de ello es simplemente desobedecer la palabra del Señor. Y desobedecer la palabra del Señor trae consecuencias. Y esas consecuencias al final duelen porque nos lastiman, chocan, porque por ahí podemos ver que el esposo tal vez no busque como debería buscar al Señor. O la esposa te esté diciendo: no, ¿para qué vas a ir a la iglesia? Yo no voy a ir. Y sea al final, en vez de una bendición, una piedra en el zapato que está ahí hostigando, hasta que en la gracia del Señor, ella o él pueden venir a los pies de Cristo. José fue un hombre misericordioso. La ley demandaba que ella fuera apedreada por su adulterio, pero la ley también le daba dos opciones más. Él debía divorciarse de ella. Había un procedimiento público para ello, pero la ley también permitía un divorcio privado con la presencia de 2 o más testigos. José escogió esto último, porque José amaba a María, porque José era un hombre piadoso, un hombre prudente. José era un hombre que estaba dispuesto a obedecer a Dios, aunque esto implique la burla de los amigos y los familiares. Un hombre, hermanos, que sabe obedecer, que sabe que obedecer a Dios debe ser siempre lo primero. Él siempre buscará, aunque las personas no lo entiendan, aunque las personas lo critiquen, aunque las personas hablen mal de él, él simplemente dirá que es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Porque Dios es fiel en cumplir su palabra. Y además, hermanos, Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. Y esta es una realidad que debe de llevarnos a poder vivir la vida cristiana todos los días. Los versículos 24 y 25, hermanos, nos dice: cuando José despertó del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y tomó consigo a María como su mujer y la conservó virgen hasta que dio a luz un hijo y le puso por nombre Jesús. José recibió la buena noticia de que el Salvador del pueblo vendría a su propia familia. Qué buena noticia la que tenemos para nuestras familias hoy también.
Pero esta buena noticia transformó la vida misma, la perspectiva de la vida de José, y lo llevó a experimentar que Cristo, el Señor, ha venido para cumplir su propósito con los suyos. José recibió dirección. Él supo qué hacer. En lugar de dejar a María, evitando difamarla, la tomó como debía, como su legítima y amada esposa, entendiendo lo que estaba haciendo el Señor. Dios no trae su salvación a su pueblo y lo deja sin dirección, sin saber qué hacer, hermanos, sino que le muestra cómo tiene que actuar en correspondencia a los principios enseñados a la luz de su palabra. Hoy tenemos su palabra, la cual estamos llamados a obedecer, pero no desde la perspectiva de nuestra meta de alcanzar la salvación o justificación delante de Dios, sino desde la perspectiva de la salvación que ya nos ha dado el Señor. El saber que somos salvos nos trae también para qué somos salvos, hermanos. ¿Por qué nos ha salvado el Señor? ¿Para qué nos ha salvado el Señor? Y nosotros podemos decir que el Señor nos ha salvado para su gloria. Ahora vivimos para su gloria. Él nos salvó, Él nos santifica, Él nos glorifica para su gloria. Vivimos ahora para el Señor. Y lo que nos debe de llevar a nosotros es qué clase de vida el Señor te ha llamado a vivir, hermano. Pregúntate un momento, ¿qué clase de vida el Señor te ha llamado a vivir? ¿Dónde podemos saber cómo debo de vivir para la gloria del Señor? ¿Cómo debo de vivir en mi trabajo para la gloria de Dios? ¿Cómo puedo manifestar en mis estudios, trabajo, relaciones, lo que el Señor ha hecho en mi vida y cómo puedo aplicar su palabra para mi vida? Nosotros tenemos su palabra, hermanos. José recibió dirección de parte del Señor. Nosotros todos los días recibimos dirección de parte del Señor para obedecer a la luz de su palabra. Nosotros también tenemos que aprender de José, que José fue llevado a obedecer a Dios. No fue rebelde, hermanos, a la revelación de Dios. No insistió en sus dudas o temores. No dijo, pero Señor, ¿y si por ahí se burlan de mí? ¿Y si por ahí me dicen, mira José, María te fue infiel y todavía estás ahí? Uy, José, qué saco largo que eres, mira, no. O por ahí que agarren, uy, vas a ir a la iglesia, vas a servir al Señor, todavía vas a hacer esto de acá. No, pero ¿por qué vas a vivir así? No. Tú tienes que disfrutar la vida. Tú tienes que vivir esta vida porque solo tienes una vida. Y es cierto, tenemos una sola vida. Pero el Señor nos ha llamado para vivirla para su gloria. El Señor no nos llama a no disfrutar de las cosas. Cuando tú lees Eclesiastés, el Señor nos ha llamado a disfrutar. Pero esto es para la gloria del Señor. Hermanos, ¿cómo estamos viviendo nuestras vidas? ¿Estamos siendo obedientes al Señor como José? ¿O simplemente estamos siendo desobedientes, no creyéndole al Señor a la luz de su palabra? Cuando el Evangelio llega a la vida de una persona, cuando la buena noticia de la venida de Cristo para salvar a los suyos lleva a su pueblo, hermanos, a la obediencia de la revelación de Dios. Una vida de obediencia a la revelación de Dios es el resultado del poder del Evangelio. Es el resultado de disfrutar de la gracia de Dios para los suyos. Así que si alguno pretende llamarse cristiano y celebrar Navidad como una tradición más, si ya has armado tu árbol, que no está mal poder armarlo, si ya has adornado tu casa con las luces, si ya has determinado qué vas a comer en esta Navidad, pavo, chancho, pollo, lo que quieras comer, si vas a tomar tu taza de chocolate en pleno calor en la noche, si ya tienes designado tu panetón, el cual tú elijas, no hay ningún problema. Si ya te has afanado, estresado y has ido a comprar los regalos que vas a regalar en esta oportunidad, si has armado tu nacimiento y ya lo tienes y dices, voy a recordar el nacimiento del Señor, pero si no vives en obediencia a la palabra del Señor, podrías decir, hermano, y aunque suene duro, es posible que no estés o no conozcas el Evangelio completamente, o que no has entendido la buena noticia de la venida del Señor Jesucristo.
No puedes decir que amas a Dios en respuesta a su maravilloso y gracia de su amor si obstinadamente estás desobedeciendo sus enseñanzas. Él ha dicho: el que me ama guardará mi palabra. Esta buena noticia, hermanos, también trae el cumplimiento del propósito de Dios con los suyos, porque nos lleva a nosotros a descansar en su salvación. José le creyó a Dios, tomó a María como su esposa, no tuvo relaciones con ella hasta que nació su primogénito y le colocó el nombre que el ángel le había dicho, Jesús, porque él salvaría a su pueblo. Él confió en que Dios el Señor salva y por eso le colocó ese nombre. Este acto de fidelidad y obediencia a la palabra de Dios es evidencia y señal práctica de lo que significa descansar en la salvación de Dios, y significa que le creemos a Dios. Significa que confiamos en que Dios, lo que nos manda en su palabra, es algo bueno para nosotros. Significa que la buena noticia de la salvación ha caído en nuestras vidas y en gratitud podemos y queremos obedecer al Señor. Hermanos, ya no hay deuda que pagar, ya no hay vergüenza que llevar, porque el Señor nos ha salvado de todos nuestros pecados. Ahora nuestra vida es distinta. Ahora está llena de paz y seguridad. Ahora camina en obediencia, porque Dios nos ha dado el poder de descansar en su salvación. Y la pregunta que surge para nosotros es: ¿conoces ese descanso? ¿Hay evidencia alguna en tu vida que descansas por completo en la salvación de Dios? ¿Estás confiando en el Evangelio o simplemente te has acostumbrado a creer en el Evangelio y pensar que la vida que llevas está bien? Y hemos sucumbido a lo que dice este mundo: vive como quieras. Y al final Dios ya te salvó, cuando en realidad eso no es el Evangelio. El Evangelio transforma, el Evangelio cambia, el Evangelio nos lleva a vivir la vida que el Señor nos ha llamado a vivir. Vamos a ponernos de pie. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar. Maravilloso Señor, lo que tú has hecho es algo sorprendente. Usaste a una mujer, a un hombre piadoso. Ambos te creyeron, Señor. Ambos fueron obedientes a tu palabra. Pero antes de eso, este hombre, José, tuvo dudas, tuvo temores, tuvo miedo. Pero este hombre te amaba y cuando tú le hablaste, este hombre te obedeció. El nacimiento de nuestro Señor fue algo sobrenatural. Una concepción virginal donde tu Espíritu Santo vino sobre María y el Hijo que nació fue Dios hecho hombre, que caminó en medio de nosotros, sufrió lo que nosotros teníamos que sufrir, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz y resucitó al tercer día y está sentado ahora a la diestra del Padre, coronado de gloria y de majestad. Señor, ayúdanos a nosotros a poder creerte a ti, Señor. Ayúdanos a entender que en este mes que celebramos, recordamos la Navidad y en todas las épocas, Señor, de lo que tú hiciste en la cruz, nos lleve a no afanarnos, Señor, como el mundo se afana, sino que más bien nos lleve a regocijarnos, a seguir siendo obedientes a tu palabra, Señor, por lo que tú hiciste en la cruz y como consecuencia de nuestra nueva vida, del poder demostrarte que te amamos en obediencia a tu palabra. Señor, ayúdanos a seguir experimentando ese gozo de que tú nos has salvado. A pesar de que éramos pecadores, Señor, tú decidiste morir en una cruz, decidiste amarnos, decidiste perdonarnos, decidiste salvarnos, y que esa salvación es plena, es una salvación completa, es una salvación que incluso tú, Señor, todos los días sigues trabajando en nuestras vidas y formándonos a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Señor, gracias porque estás con nosotros.
Todos los días de nuestra vida estás con nosotros. No ha habido momento alguno, Señor, en que nos hayas dejado abandonado. Tú sigues cumpliendo tu palabra, que tú estás con nosotros. Ayúdanos, Señor, a ser fieles a ti como tú eres fiel a nosotros. Ayúdanos, Señor, a estar cautivados, enamorados de ti, para poder vivir tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser consecuentes con lo que decimos de que somos cristianos, para poder vivir la vida que tú nos has llamado a vivir en el poder de tu Espíritu Santo. Señor, estamos en tus manos. Cuando vemos la vida de José, él tenía todo para perder, tenía muchas cosas en contra, pero él decidió obedecerte. Él decidió creerte. Él decidió ser obediente a tu palabra. Y Señor, tú trajiste bendición a su vida. Señor, qué tal privilegio le concediste a este hombre. Y ese privilegio fue un privilegio tan grande. Y él fue consecuente también a ti, Padre bueno. Señor, ayúdanos a ser obedientes también como José. A poder creer tu palabra, a poder vivir tu palabra y poder cada día, Señor, caminar para ti, como tú mismo dices, Señor, que todas las cosas subsisten por ti y para ti, y nosotros también, Señor, vivimos para tu gloria y para poder disfrutar de todas tus bendiciones en Cristo Jesús, que son para nosotros, y todos podemos decir confiadamente, Señor, amén, así sea y así sea, en Cristo Jesús, Señor. Gracias.